Pues seguimos con la tercera parte del vídeo de las berlinas V6 y quería traer también a un americano. Y aquí tenemos al Chrysler Stratus probado por autopista. En el año 1995 la redacción de Autopista ya había catado el Stratus, pero con el motor 2 litros. Un coche que no les terminó de convencer, en gran parte por culpa de su motor. Al poco de comenzar a rodar con el mismo coche pero con el motor de 6 cilindros ya anticipan que este coche parece otro. Ahora el motor se escucha menos en su interior. El sonido de este es más armonioso. Y ahora no se tiene la sensación de estarle exigiendo continuamente para obtener las prestaciones deseadas. El salto de potencia es de solo 30 caballos, pasando de los 131 a los 161 en esta mecánica V6 de origen Mitsubishi. Prestacionalmente el V6 no logra aventajar a su hermano menor, pero esto es por culpa de su cambio automático de solo 4 marchas, que perjudica sus prestaciones. Bien es cierto que modelos similares con cambio automático como el Mondeo o el SEAT 900 consiguen unas mejores prestaciones con una mayor capacidad de recuperación. Por lo tanto quedaba claro que este motor tampoco era un prodigio en su rendimiento. Al final, tras probarlo rápidamente verán que es un coche que su terreno favorito serán las autopistas, con curvas amplias donde tomarse las cosas con tranquilidad. Sus relaciones del cambio son largas y su alargada batalla hacen gozar a este Stratus de una gran estabilidad y confort en autovía. Cuando rodamos por carreteras más complicadas rápidamente este Chrysler Stratus nos hará saber que le gusta tomarse las cosas con calma. En él, hasta sus asientos no están preparados para sujetar el cuerpo en las curvas. Es un coche para conducir en carreteras sinuosas de manera relajada. Respecto al habitáculo, el Stratus tiene aún un ambiente donde se respira estilo americano. Pero en coches como este ya se empezaba a ver el interés de las marcas por mejorar la ergonomía de sus mandos, para hacerlos del gusto europeo. El tamaño de su exterior también es mayor, lo que se traduce mínimamente en su interior. Con una nota final de 6,5 sobre 10 queda claro que este coche no enamoró a la redacción de Autopista. Y es que al fin y al cabo tampoco era barato. Con un precio de casi 4.200.000 pesetas, uno podía esperar más de una berlina de este tipo. En esta fabulosa comparativa, los representantes generalistas compartirían motor. El 406 y el Santia equiparían el nuevo motor V6 de 3 litros del grupo PSA. Por su parte, estos dos tendrían que batirse con 3 berlinas premium, el BMW Serie 3, el Mercedes Clase C y el Audi A4. Unas nuevas berlinas que serían el sueño de muchas familias, aún en sus versiones más básicas. Realmente a cualquiera de estas berlinas les sobraría motor, pero en cambio les faltaba tamaño para ser verdaderas berlinas de representación. Aún así su tamaño parecía perfecto para la mayoría de familias, y su motor daba ese punto de picante que muchos demandaban. Curiosamente las tres marcas alemanas calcaban su cilindrada y la potencia, con 193 caballos. ¿Casualidad? Para nada. En aquella época en Alemania disfrutar de más potencia hacía que el seguro se disparara, por lo tanto se podía resumir que no eran más potentes aposta. De esta forma, para conseguir la misma potencia que el nuevo motor francés, pero con una menor cilindrada, Audi recurría a las 5 válvulas por cilindro, BMW a la distribución variable y Mercedes-Benz a la admisión variable. El motor del grupo PSA también va a la última en tecnología, aunque su mayor as será su mayor cilindrada, llegando a los 3 litros para lograr 194 caballos de potencia. Pero como se suele decir, sobre el papel todo es muy bonito, pero realmente ¿cómo van? Comenzando con el Audi A4 será el que más mime a su conductor, con un volante perfectamente regulable en longitud y profundidad, con un tacto de la dirección muy suave que permitía ser movida con 2 dedos. El Citroën por su parte es peculiar, un coche que hay que acostumbrarse sobre todo al tacto de su dirección y de sus frenos. El BMW ofrecía un puesto de conducción casi a la altura del Audi A4, aunque inexplicablemente carece de reglaje en su columna de dirección. Por lo demás su dirección cuenta con una menor asistencia, que hará que disfrutemos de una mayor precisión al volante, siendo el más agradable de conducir al rodar rápido. En el Mercedes-Benz claramente se ha buscado el confort y la seguridad en el comportamiento. Ni se acerca a la agilidad del BMW del Santia. A pesar de ser el único propulsión trasera junto al BMW, está claro que su planteamiento ha tomado otro camino. A pesar de compartir motor con el Citroën, en el apartado de suspensiones el 406 toma un camino más convencional, lo que se hace notar al rodar con él. Su límite no será tan alto como en el Citroën, pero en general su comportamiento es neutro, permitiendo un paso por curva equivalente al de alguno de sus rivales. Cuando pasamos a analizar sus motores, el BMW es el rey.
Es el que más empuja y el que menos consume, por lo tanto, poco más hay que decir. El motor del Audi también destaca frente a la competencia, aunque no llega a dar la sensación de poderío del BMW. En parte la decepción es el motor del Santi y del 406, siendo un motor que en parte les deja algo fríos. Solo pasadas las 4000 vueltas comenzará a empujar de verdad, cambiando su sonido pasando a ser algo más deportivo. En el apartado de comportamiento habrá dos que destaquen frente a la competencia. El BMW sigue fiel a su receta de berlina deportiva, con un tren delantero que responde con la precisión y rapidez justa. En curvas rápidas siempre manda el tren delantero, estando el tren trasero soldado al asfalto. En curvas lentas de segunda velocidad, el eje trasero se puede llegar a desmadrar si lo buscamos. Sorprende que el ruido aerodinámico no sea su fuerte, sobre todo valorando que este ha sido una berlina creada para recorrer autobanes alemanas a elevada velocidad. En cambio, en el Citroën sus suspensiones le confieren una forma diferente de afrontar las curvas, donde su carrocería apenas balancea y a la postre le permite rodar a gran velocidad. Por su parte, el Audi A4 es un coche donde su motor y comportamiento nos harán disfrutar de una conducción rápida. Si rodamos muy rápido, su carrocería resultará aerodinámicamente ruidosa. Respecto a su comportamiento, lo que nos transmite seguridad a su conductor. Su entrada en curva es lenta, pero una vez se asientan las ruedas exteriores se podrá acelerar con decisión, permitiendo ir muy rápido. Los frenos de todos ellos son buenos y cumplen con nota, pero si hay que mojarse, los del Santi serán los mejores, siendo los del Audi A4 los que antes sufrirán ante el trato duro. En el interior, el 406 y el Santi jugarán la baza de la habitabilidad, siendo el Mercedes Clase C el único que se acerca a esa sensación de amplitud. En conclusión, el Peugeot 406 y el Citroën Santi V6 son unas berlinas excelentes, que conjugan un buen motor de 6 cilindros con una buena amplitud en su interior. A eso se suma un bastidor que cumple con nota. Por su parte, las tres berlinas alemanas aportarán una dosis extra de calidad en su acabado, un mayor refinamiento de marcha, pero tal vez lo más importante es la imagen de marca de sus emblemas situados en el capó. Pero, ¿cuánto costaba cada uno? Aquí no habrá muchas sorpresas. El más caro será el Mercedes C280, que sitúa su precio en 6.200.000 pesetas. Por su parte, el Audi A4 costaría 6 millones y el BMW 5.600.000 pesetas. Entre los dos generalistas la brecha será abultada. El Peugeot 406 situaba su precio en 5.250.000 pesetas y el Santi en solo 4,5 millones pesetas. Bien es cierto que el Peugeot equiparía serie asientos en piel y calefactables, ordenador de viaje y alguna cosilla más, pero este Citroën Santia equipaba la suspensión activa, que tampoco era moco de pavo. Al inicio de este vídeo hemos visto cómo el Renault Laguna fue el modelo francés que inauguró la moda de montar mecánicas V6 en una berlina tamaño medio generalista. En esa ocasión tuvieron que tirar del veterano motor PRV para romper el hielo, y ya de paso tantear el mercado para saber si el montar estas mecánicas en un coche como el Laguna tenía sentido. Poco a poco el resto de rivales franceses irían subiendo al carro, y para ello lo más importante era crear un motor V6 actual. El antiguo V6 PRV ya no podía rivalizar más con los modernos rivales que van saliendo en la nueva década. De esta manera y de una forma conjunta, estas tres marcas crearían un nuevo motor de 3 litros de cilindrada, 4 válvulas por cilindro y con una tecnología esperada en un motor nacido en la nueva década. Curiosamente, sus 194 caballos eran prácticamente los mismos que los declarados por el triunvirato alemán. Ahora solamente faltaba saber si este motor era capaz de ofrecer lo esperado, para saber si estas berlinas de tracción delantera serían capaces de digerir el exceso de potencia. Empezando por el motor, la realidad es que esta mecánica V6 resultaba muy completa. A bajas revoluciones funcionaba sin rechistar, sin titubeos y respondiendo con decisión. Pero cuando alcanzábamos las 4.500 revoluciones por minuto, comenzaría a responder con fuerza. No era un motor tan excelso como el BMW 328i, pero claro, esa era la referencia en su momento. Respecto a las prestaciones serían las esperadas. El mayor peso de estas berlinas, que rondaba los 1.400 kilos, lastraban las aceleraciones puras respecto a la competencia alemana. Pero su gran cilindrada favorecía las recuperaciones, siendo uno de los puntos fuertes de este motor. Una vez en marcha, a pesar de contar con desarrollos del cambio diferentes, no se nota diferencias apreciables en el rendimiento de su motor. Donde sí que había diferencia y mucha era en el comportamiento, ya que hay dos grupos, el de Santi y el del 406 y Laguna.
El sistema Activa del Santia pone el listón tan alto que sus rivales del mismo país no se pueden ni acercar. Esta sofisticada suspensión requiere de un periodo de adaptación, pero una vez adaptado parece que nunca lograremos alcanzar su límite. Siempre nos quedará la sensación de que podemos pasar aún más rápido por las curvas. Otra de sus cualidades sería el confort, con una capacidad innata a la hora de absorber cualquier irregularidad sobre el asfalto, sin que el pasaje se resienta lo más mínimo. Respecto a sus rivales, la verdad es que poco hay que objetar. El Peugeot 406 transmite mucho aplomo, incluso en zonas bacheadas. Aunque sí que es cierto que si tuviera unos amortiguadores de tarado más duro, podríamos aprovechar aún más todo su potencial. Respecto al Renault Laguna, como siempre fue habitual, proporcionaba un rodar neutro y previsible, aunque respecto a los otros dos en curvas lentas el subviraje acecharía con más facilidad. En el apartado de frenos el Santia también resultaría el ganador, a pesar de su peculiar tacto. Cuando pasamos al interior la cosa está muy competida, pero si hay uno que destaca frente al resto será el Peugeot 406. Este sería el que ofrecía más y mejores reglajes para que su conductor se acomodase, y si miramos al detalle veremos que es el que parece mejor acabado de los tres. Como curiosidad, este Renault Laguna tenía un gran hándicap, al carecer de guantera en la zona del copiloto. Cuando nos vamos a las conclusiones es importante centrar el tiro, ya que Peugeot y Renault ha decidido equipar al máximo a estas berlinas V6, contando con asientos de cuero, asientos eléctricos, cargador de CDs, ordenador de a bordo, climatizador, regulador de velocidad, todo de serie. En cambio Citroën parte de un precio mucho menor, sacrificando gran parte de este equipamiento tan suculento, siendo finalmente el comprador quien decidiera cuánto quiere pagar por su Santia V6. Al final, con una diferencia tan abultada que llega a las 900.000 pesetas entre el Citroën Santia y el Renault Laguna, para muchos compradores optar por el Citroën Santia será la opción más lógica, disfrutando como no ya de paso de las mejores cualidades dinámicas de la comparativa. He decidido traer esta comparativa para deleitarnos con tres coches que a finales de los años 90 permitían a un padre salirse de la norma. Para aquellos que las berlinas francesas les parecían sosas o no llegaban al precio de las tres alemanas, pero que querían algo diferente, pues el mensual automóvil nos mostrarían tres opciones de los más variopintas. Ya de entrada sus motores serían bien diferentes, solo compartiendo la cilindrada, 2 litros. El motor del Rover sería el único V6, contando el Lexus con un 6 cilindros pero en línea, y conformándose el Alfa Romeo con un 4 cilindros en línea. En los tres casos su potencia sería muy similar, siendo berlinas que rondaban los 150 caballos de potencia. Sus cajas de cambios también serían diferentes, siendo la gran novedad la caja Speed del Alfa Romeo, siendo un cambio pilotado. Por su parte el Lexus y el Rover contarían con la clásica caja de cambios manual, pero contando el IS200 con 6 marchas y el Rover con solo 5. El Rover 75 en su momento fue un modelo muy pretencioso. El primer Rover nacido bajo el control de BMW, que aseguraban que sería la mejor berlina de tracción delantera del mundo. Esta berlina, a diferencia de sus competidores del comparativo, optaba por una estética de clasicismo inglés y con un confort de marcha encomiable. En él todo estaba estudiado para eso, sus suspensiones, su aislamiento, sus neumáticos con suficiente perfil para favorecer el confort. En este Rover todo estaba concebido para dotar el máximo confort a sus ocupantes, pero sin dejar de lado un comportamiento suficientemente bueno para que pueda digerir sin problemas la potencia de su motor. En este caso este Rover montaría el 2.0 V6 de 150 caballos, los cuales serían 143,8 en el banco de rodillos. Esto, unido a ser el más pesado del comparativo, le penalizaría en el apartado de prestaciones, como veremos más adelante. El Lexus IS200 era el vehículo que parecía haberse fijado en el BMW Serie 3. Propulsión trasera, motor de 6 cilindros en línea, pero tras probarlo verían que contaba con su propia identidad. En esta berlina Lexus claramente había dotado de un toque deportivo, con un buen bastidor, un motor que le gustaba ser llevado en la zona alta del cuentavueltas, y con una caja de cambios de 6 marchas pero con relaciones muy cerradas. Parecía claro que Lexus quiso dotar al IS200 de un carácter muy personal. En su momento sus llantas de serie de 17 pulgadas parecían excesivas en una berlina de solo 155 caballos de potencia. Su motor en ningún momento pondría en aprietos a su fantástico bastidor, quedando claro que se echaba en falta algo más de potencia en la receta ofrecida por este Lexus. En su interior su cuadro de instrumentos inspirado en los relojes deportivos de pulsera resultaba algo innovador, y tan solo sus asientos delanteros donde se echaba en falta más agarre lateral
serían aspectos mejorables de este coche. Para automóvil, este Alfa Romeo contaba en su cambio con su principal fuerte. A pesar de contar con 2 cilindros menos que sus rivales, su nuevo cambio Speed permitía a una berlina contar con un cambio similar al estrenado por el Ferrari 355. Un sistema desarrollado por Magneti Marelli, que se trataba de un cambio normal con su embrague convencional, pero en el cual los movimientos de las marchas lo hacía un mando hidráulico. Lo más sorprendente de esta caja de cambios eran las reducciones, adaptándose al tipo de conducción que se estaba practicando. Si se conducía suave, las reducciones serían suaves. En cambio, en conducción deportiva podríamos pasar de quinta a segunda marcha en un parpadeo, disfrutando ya de paso de un perfecto punto de tacón que haría automáticamente la caja de cambios. El cambio Speed en su momento fue toda una novedad, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de un cambio de última jornada en un coche de poco más de 4 millones de pesetas, siendo un cambio incluso más rápido que el SMG que montaba el M3 de su misma época. Por lo tanto, como hemos visto, estos eran tres coches bien distintos a la competencia, pero también bien distintos entre ellos. El Alfa Romeo ofrecía con su tecnológico cambio su gran atractivo. El Lexus IS200 apostaría por una imagen agresiva y un toque deportivo, pero echándose en falta aún más motor. Por su parte, el Rover 75 sería el preferido para los amantes del confort de marcha y los conductores más tranquilos. Pero, ¿cuánto costaban y corrían estos coches? Pues bien, el Alfa Romeo y el Lexus lograron superar la barrera de los 210 km por hora, quedándose el Rover 75 en solo 201 km por hora. En aceleraciones los tres necesitarían más de 10 segundos para cubrir el 0 a 100 y casi 32 para cubrir el kilómetro con salida parada. Prestaciones que en los tres casos podrían ser tiradas incluso de justas. Respecto a su precio, el Alfa Romeo 156 sería claramente el más barato, costando 4.150.000 pesetas. Le seguiría el Lexus IS200, por el que habría que pagar casi 4,6 millones de pesetas, siendo este Rover 75 ligeramente más caro, alcanzando los 4.640.000 pesetas. Por lo tanto, los tres situaban su precio claramente por encima de las marcas generalistas, pero situándose claramente por debajo de las Premium, contando ya de paso con un equipamiento de serie mucho más completo que el ofrecido por el trío alemán.